hoy vamos a ver el virreinato de Lima en Paleno, o sea, el gran poder del Imperio Español en el Perú. El virreinato del Perú se empieza a montar con todos los hierros. La vez pasada estábamos viendo cómo pasamos de una época del pillaje de la primera entrada, de las rivalidades entre los conquistadores, de las guerras civiles, de el tema de cómo se van a apropiar de todo este mundo que están encontrando y cómo se van a situar frente a los poderes locales que ellos mismos van inventando, y cómo España se pone las superpilas con esto. Sí, bueno, esto no se puede pues así que cada uno vaya haciendo lo que le vaya dando la gana en nombre de quien le parezca. Esto es una colonia, esto es un imperio y esto hay que organizarlo. Y habíamos visto el tema de Lope de Aguirre y la gravedad extrema que significaba rebelarse contra la corona y cómo la idea era que su historia sirviera de escarnio para que a nadie se le ocurriera ni en sus más salvajes sueños desafiar la corona española, porque eso eran palabras mayores. Entonces, bueno, una vez sabiendo todos los peligros que hay y que puede haber, la segunda parte del tema del Imperio Español en América es ya montar la colonia. Entonces, habíamos visto que aquí va a haber una condición histórica que le va a dar el poder al todo el virreinato de Lima y el poder a Nueva España. Y van a ser las minas de plata de Potosí. Potosí, estamos hablando de un Potosí que queda en el actual país de Bolivia, que en esta época se llamaba en Alto Perú, pues que le conocimos durante mucho tiempo como el Alto Perú. También hay un Potosí en México que se llama San Luis de Potosí, y allá es donde quedan Zacatecas y Guanajuato, que son las minas de plata que le dieron toda la viabilidad y el sostenimiento al Imperio de Nueva España. Cuando aquí se descubren 1580, sí, a 1650, las minas de Potosí, la plata que sale de ahí es toda la que ustedes quieran. Por eso es que actualmente hablamos de una plata mexicana y una plata peruana que tienen una artesanía absolutamente hermosa, e inclusive nuestro Museo de Arte Colonial tiene bastante platería peruana porque éramos parte de lo mismo en un momento dado. Entonces, esta plata garantiza la sostenibilidad del proyecto, la viabilidad del proyecto, y esa plata es la que determina que sean este punto, Lima y Perú, y el otro, Nueva España, lo que sean las columnas fundamentales del Imperio Español. Eso es lo que le va a dar toda la fuerza al imperio. Entonces, la idea es, primero se organizó la economía de extracción y de saqueo, pero eso de todas maneras tiene un límite. Para tener un imperio a largo plazo, para lograr una cosa que tenga una sostenibilidad en el tiempo, las colonias tienen que ser sostenibles ellas mismas. O sea, no solamente por lo que pueden sacar de aquí y llevar para allá, sino para que ella misma produzca. O sea, esto ya se empieza a volver un proyecto a mucho más largo plazo. Ya no es simplemente la llegada primero a ver qué hay para traer, sino que esto ya se empieza a volver de verdad un imperio.
Entonces ahí es cuando viene la institucionalización. Y la institucionalización de esto, porque a nosotros nos muestran la colonia como un periodo como más o menos estático donde no pasó como nada. La colonia varía mucho de un momento a otro. Las divisiones administrativas de nuestro continente son también cambiantes, porque nosotros en una época el virreinato del Perú llegaba hasta Buenos Aires y englobaba también un pedazo de la Nueva Granada, junto con lo que va a ser Nueva Toledo, que es como se le decía a Chile, y luego eso lo van ajustando administrativamente en la medida en que se va haciendo más difícil de gobernar desde un solo punto un territorio tan extenso. Entonces más adelante, cuando con el oro nuestro, pues que existirá el virreinato de la Nueva Granada, y más adelante van a ser el virreinato del Río de la Plata, administrativamente diferentes. Mientras que Chile, que también la llamaban Nuevo Toledo, sí estuvo bajo el virreinato del Perú mucho tiempo. Entonces esto se va a ir, digamos que lo van a ir ajustando, pues este imperio lo van creando y lo van montando y lo van a ir ajustando. Entonces a medida que lo van a ir ajustando, van haciendo cambios administrativos, territoriales, que determina que nosotros estemos en un lado o en el otro, de pa' aquí o de pa' allá, según el proyecto administrativo español. Entonces ahora ya es montando esto en serio, y para eso hay una institución que es la encargada de formalizar todo esto, que se llama la Real Audiencia. Y la Real Audiencia es el control español a nivel institucional sobre las colonias, para que no nos pasen todas esas cosas que nos pasaron con Aguirre, que les pasaron con Aguirre y con Pizarro y con Valdivia, ¿no? O sea, eso no se puede manejar así como un berenjenal, no, eso hay que ponerse serios. Ponerse serios es montar la Real Audiencia. Entonces la Real Audiencia viene, por un lado está el virrey, que es directamente el mandado por el rey. Esto hace que la Real Audiencia es hecha por peninsulares. Aquí vamos a manejar muchas categorías. Una de esas es la de peninsulares. Peninsulares son las personas que nacieron en España. Y estos que nacieron en España, además, tenían que tener sangre hidalga durante mucha etapa, o sea, que no tuvieran ancestros moros ni judíos, porque venían del proyecto de la expulsión de dos pueblos para montar otro. Entonces, estos habían nacido en España. Sí, y eran hijos de padre y madre español, esos son peninsulares. Los que, siendo hijos de españoles, nacen en América, es lo que van a llamar los criollos. Sí, y de ahí para adelante, bueno, ahorita vamos a ver cómo se complica eso. Pero estos son peninsulares. Entonces, en la parte de arriba de la pirámide social están los peninsulares, porque esto es un imperio español. Entonces, como ellos van a montar un imperio en nombre de una nación y de una corona, pues los que son de ese imperio son los que van a tener el último puesto de mando, porque de eso se tratan los imperios, de montar arriba los que son del imperio que van a montar. Sí, entonces son el virrey. Debajo del virrey, esto tiene funcionarios mayores y funcionarios menores. De los funcionarios mayores está el virrey y los oidores. ¿Quiénes son los oidores? Los oidores son literalmente funcionarios que van escuchando las quejas por todo el imperio, que van oyendo lo que pasa, que van parando oreja, que llaman. A ver, cada vez que hay una queja, usted va donde un oidor y le dice que hay una queja, pero los centros administrativos quedaban en Lima. Entonces, si el problema era en Panamá, eso era hasta que se fuera a Lima. Todo esto estaba unido. Entonces, si el problema era en Santa Fe, eso fuera hasta que se fuera a Panamá o a Lima. O sea, las distancias eran muy grandes, y si el problema era muy grave, era hasta que se fuera hasta España. Pero los oidores intentan ser una instancia de, digamos, de mediación y de escucha de la situación concreta sobre terreno en el imperio, para inmediatamente mandar a España, inmediatamente es un decir, ¿no? Porque eso se demoraba un montón de tiempo, sino hacer la información. Todo se hace por escrito. La cultura de que todo tiene que quedar escrito es una cultura de la estructura de esta forma imperial. Todo por escrito. Cualquier cosa que usted dice tiene que quedar por escrito, y eso que queda por escrito se manda a España, y en España lo revisan a ver qué hacen con eso. Por supuesto, entre que llegara, entre que lo chismosearan y entre que lo contestaran y que llegara al lugar de donde se había armado el lío, pues eso se demoraba bastante, pero así era. Entonces estaban los oidores, también estaban los fiscales.
Sí, y entonces eran los que resolvían los procesos jurídicos y todo quedaba por escrito. Luego había unos funcionarios menores que eran los cancilleres, alguaciles, capellanes. Esto nunca deja de ser proyecto religioso, jamás. Así que el capellán está metido en todo. Alguaciles, escribanos y relatores, que son ya, digamos, los que van a ser como la letra menuda de todo lo que está pasando acá. Entonces esto va desde Cartagena, todo esto tiene, como le digo, unas distancias geográficas enormes, porque muchas veces había que traer cosas desde Cartagena, Riohacha, hasta Buenos Aires. En un momento dado esto llegó a administrarse desde Riohacha hasta Buenos Aires, lo cual era tremendamente ineficaz porque el tamaño de esto es increíble. Entonces, a medida que se van dando cuenta que no es viable administrar territorios tan grandes desde tan lejos, van subdividiendo los territorios, ¿sí? Y los van dividiendo dependiendo de la importancia económica que tengan en virreinatos o en capitanías, y esas divisiones son las que anteceden a nuestras historias antes de llegar al mundo republicano. Por eso es que a veces pedazos nuestros quedaron en un país y luego quedaron en el otro, porque por ejemplo lo que era Guayaquil, todo lo que tenía que ver con Popayán estaba mucho más relacionado con Guayaquil, y la historia de esa parte del país estaba mucho más relacionada con Quito, sí, de lo que está relacionada por ejemplo con Santa Fe. Entonces tienen una raíz mucho más cercana a esa parte. Entonces toda nuestra distribución actual está determinada en una gran medida por este tipo de unidades administrativas que se hicieron a lo largo de todo el tiempo colonial. Después va a haber reformas borbónicas cuando cambien de dinastía en España que harán que esto se haga de otra manera, pero digamos van haciendo aquí y van haciendo allá, porque lo que están haciendo es inventándose un imperio. Entonces aquí se hace, bueno, también tienen la institución de la Inquisición, porque esto nunca deja de ser un proyecto religioso. Entonces la Inquisición lo que hace es vigilar a los protestantes que no se cuele la reforma por ningún ladito, a los judíos que no haya una práctica secreta del judaísmo llamada criptojudaísmo, por la gran cantidad de judíos que llegaron en los barcos huyendo de la expulsión cuando se fue formando el proyecto español, de los musulmanes, que tampoco hubiera la manera de que practicaran la religión musulmana de ninguna manera en América. A los indígenas no se les sometía a la Inquisición porque se les consideraba nuevos en la fe, o sea que era un proceso reciente, pero a los africanos sí. A los africanos sí, porque hubo cristianización en el África. Entonces se consideraba que ellos podían ser potencialmente apóstatas. Entonces, bueno, cuando lleguen los africanos a esta historia, que ahorita van a llegar, también van a ser objeto de persecución de la Inquisición. Entonces viene la Inquisición para hacer una vigilancia religiosa absolutamente estricta, y va a ser y claro, todas las instituciones que se van a hacer son más grandes y más poderosas y más tremendas en Lima. O sea, porque Lima es el centro de todo, y Lima se va a constituir en el corazón de toda Suramérica. O sea, en la grandeza, la jugada, la esquina del movimiento, lo que toca, cómo es, desde el punto de vista del proyecto español, aquí en Suramérica se llama Lima, señores. Y por eso es tan importante el Perú en esta época como lo fue en la época del Imperio Inca, pero para otro imperio. O sea, fue muy importante en tiempo de los incas porque era el territorio del Imperio Inca, y ahora va a ser muy importante en tiempo de los españoles porque es el verdadero corazón del Imperio Español en Sudamérica. En uno u otro caso, y desde el comienzo de las grandes ciudades como desde los tiempos de Caral, Perú ha sido siempre un centro fundamental de la historia de nuestra América del Sur, y no la podemos entender si no entendemos la importancia del Perú.
tiene una cosa sumamente complicada. Por un lado es el nivel institucional, que es para amarrar a toda la gente que vino en nombre de España a conquistar tierras y riquezas, para crear un orden jurídico desde el imperio frente a todos los mundos indígenas, el gran mundo indígena que había acá, y para garantizar, digamos, la perdurabilidad institucional y económica del imperio, que consista en que la economía de extracción continúe, pero que ya haya una economía de sostenibilidad. Quiere decir que van a traer vacas, que van a traer caballos, que van a traer todo lo que ellos tienen allá, lo traen para acá para empezar a montar un mundo de ellos acá. Sí, o sea, ya se afianzan en lo que va a ser esto. Luego van a llegar por la vía de los españoles y a través de Panamá, y atravesando Panamá al Callao, van a llegar los pueblos africanos. De la llegada de los pueblos africanos en grandes cantidades vamos a hablar un poco más adelante. Pero con la llegada de los pueblos africanos, del comercio triangular, del comercio de esclavos, con la llegada de este horror que va a ser el convertir seres humanos en mercancías, en venderlos, quitarles su nombre, quitarles su religión, quitarles su idioma, quitarles su vínculo familiar, la tierra de donde vinieron, secuestrarlos, traerlos para ser vendidos en cadenas, para ser subastados, llevarlos bajo el látigo, castigarlos por cualquier cosa, ponerlos a producir en las haciendas. Eso vale para todo el mundo. En todos los relatos de la América llegamos al mismo punto, y en todos los relatos de la América fue igual de cruel. Eso no fue chévere para nadie, eso nunca fue bonito, y ahí no había relaciones amables ni bonitas ni nada. Eso fue un comercio brutal de seres humanos para enriquecer los imperios en detrimento de un continente entero al que desmembraron y desvertebraron para hacer ese comercio. Y entonces eso pues es un crimen histórico, y se llama crimen en todas partes. Se llama crimen en Cuba, como en Colombia, como en el Perú, como en Canadá, como en Estados Unidos, como en el Brasil. La esclavitud es un crimen de proporciones terribles. Entonces, cuando empieza a llegar el Perú negro, vamos a escuchar una canción de Susana Baca que se llama Bendíceme, porque empieza a llegar toda esta mezcla de los pueblos africanos que se van asimilando también a los santos cristianos para poder encontrar una equivalencia. El caso más profundo y más fuerte va a ser la santería en Cuba y en Brasil. En todas partes hubo un intento de una manera de tratar de encontrar una equivalencia para continuar con la espiritualidad de un pueblo que es profundamente espiritual y poderse entender en estas condiciones. Entonces, en el caso de Quito y en el caso de Ecuador va a haber dos reinos importantísimos, que serán los reinos ambos de Esmeraldas, que serán reinos indígenas y reinos africanos independientes, que van a lograr tener una existencia poderosa, mucho más que un palenque. Eso es un reino que luego logró tener un nivel de autonomía. Pero esos son dos casos excepcionales. Los demás están metidos en todo el tema del comercio de esclavos. Entonces, crear una identidad a partir de lo afro es muy difícil, sobre todo para los peruanos, porque el mundo indígena es gigantesco, el mundo español es virreinal. Entonces, el mundo africano, que existe, que hay un Perú negro, está invisibilizado aún ahora, pero hay un Perú negro. Y Susana Baca, que vamos a escuchar muchas veces en esta historia, es una de las voces más hermosas, más poéticas y más doctas de este Perú negro. Esta misma canción de Susana Baca tiene toda la mezcla de las influencias. Tiene la guitarra, tiene la caja, tiene los cantos, tiene el acervo ya sobre una base cristiana, pero de un mundo africano, un mundo que se va mezclando, que se va fusionando, que se va haciendo. Y después, como le digo, hablaremos del Perú negro, del Perú africano, que es el más invisibilizado de todos y el que más trabajo le ha costado mantenerse en su identidad histórica por la fuerza de todas las otras identidades que lo han estado rodeando. Muchísima de la gente se voló para los reinos ambos de Esmeraldas, porque habiendo un reino que era casi una nación, pues irse para allá era lo propio. Entonces, aquí va a pasar una cosa bien particular,
y va a ser de una trascendencia muy grande porque aún está en nuestra mentalidad, desafortunadamente. En el caso de Lima, pues es mucho más pronunciado, pero vale para todo el virreinato, porque va a ser la estructura como se va a dar en ese momento y sigue siendo un lastre, digamos, en nuestra manera de mirarnos a nosotros mismos. Se trata de las categorías sociales de las castas, del proyecto de la intolerancia que había sido la expulsión de los moros y de los judíos para crear un mundo español, castellano, aragonés. Sí, de eso que significaba el hidalgo, la pureza de sangre, que no tuviera ancestros judíos y no tuviera ancestros moros, como si existiera algo así como la sangre pura, como si el acervo de un pueblo dignificara o no dignificara a una persona. Toda esa idea tan absolutamente artificiosa de una construcción imaginaria que es la pureza de sangre y que en el siglo XIX se va a convertir en una locura terrible, se va a reflejar en una sociedad mucho más grande y más diversa que la sociedad americana y la peruana, pero mucho más grande. Entonces es que aquí hay mucha gente porque hay muchísimos pueblos indígenas. Con la llegada de los africanos va a haber muchísimos pueblos africanos, va a haber peninsulares que vienen directamente de España, otros que nacieron acá y que nacieron mezclándose con otro montón de gente de acá, porque los criollos nacidos acá, hijos de españoles pero nacidos acá, pues ellos también van a tener parejas con personas de las comunidades indígenas, de las comunidades negras, de todo eso. Entonces, los españoles tratan de fijar como una especie de fresco una manera de ser y de vivir, que no va a funcionar así porque todo el mundo va a hacer otra cosa distinta, porque es que esto no puede tratar de ser tan rígido como ellos quieren, pero lo van a intentar. Sí, aquí digamos va a haber un mundo diferente al que ellos quieran crear. Por eso es que se acata pero no se cumple, porque las leyes están de una manera pero aquí funcionan de otra. O sea, todo esto es tratando de gobernar desde tan lejos un territorio tan grande, tan diverso y tan nuevo para ellos como es este territorio nuestro desde donde estamos contando las historias. Sí, entonces resulta que el sistema de castas determina a partir del color de la piel y de las mezclas una forma de estrato, dónde va a vivir la gente, cómo va a vivir la gente. La idea es que sea una sociedad prácticamente inmóvil, porque es difícil ascender de una manera o de la otra. Esto todavía no es una categoría racial propiamente dicha, porque todavía no estamos hablando de unas razas, pero en el siglo XIX, cuando la ciencia se meta a fundamentar el racismo para justificar una gran cantidad de esquemas coloniales terribles, eso se va a volver una cosa monstruosa. Todavía estos son los cimientos de lo que va a pasar después, pero pasan en esta época y eso es parte de lo que va a generar problemas tan profundos en la identidad y en la valoración y en el sentido de construcción de una narrativa de propia autoestima desde todos nosotros aquí en la América. Ese se llama el sistema de castas. Ténganse y les digo. De española a india se llama mestizo. De mestizo y española se llama castizo. Ahí se devuelven. De castizo y española se llama español. O sea, gente de Castilla y españoles. De español y negra se llama mulato. De mulato y española se llama morisco. De morisco y española se llama chino. De chino e india se llama salto atrás. De salta atrás y mulata se llama lobo. De lobo y china se llama jíbaro. De jíbaro y mulata albarazado. De albarazado y negra cambujo. De cambujo e india zambaigo. De zambaigo y loba capulmulato. De capulmulato y cambuja tentenelaire. De tentenelaire y mulata no te entiendo. Y de no te entiendo india torna para atrás. Háganme el favor. Y póngame ese trompo en luña, como dicen, póngame cuidado a eso. Entonces, ¿qué pasa? Que en estas lecturas de castas, cada color de la piel determinaba un puesto dentro de la sociedad. Entre más clara fuera la piel,
más posibilidades tenía esa persona de estudiar, de tener grandes beneficios económicos o un puesto dentro de la sociedad, o de no tenerlo. Por eso era la idea de blanquear la piel, y esto del blanqueamiento llegó a tener unas cédulas en las cuales alguien por dinero podría comprar los privilegios de un blanco sin serlo. Entonces, esto que es una construcción artificial, traída de los cabellos, montada de vete tú a saber dónde, se va a convertir en una categoría según la cual la gente va a valer más o menos por el color de la piel. ¿Sí? Esto todavía lo cargamos como lastre. Esto todavía hace que a la gente se le insulte diciéndole indio. Esto todavía hace que a la gente se le vea de una manera u otra manera según el color de la piel. Es una herencia colonial de las más fatídicas y complicadas. O sea, hubo muchas cosas en las cuales la cultura encontró otros nuevos caminos, pero aquí retrocedió millones de años, porque este tipo de cosas no estaban en el mundo indígena. Acuérdense que los incas se hermanaban con otros diferentes pueblos y no les ocurría que los otros pueblos fueran menos que ellos, sino que querían que participaran del imperio inca para expandirse, pero no era que fueran pueblos cuya estirpe fuera de menor valía o si no nos hubieran hermanado con ellos en matrimonios. Este es un tema que traen los europeos, que en cada una de las diferentes formas de dominación europea tiene matices distintos, pero que básicamente viene de una misma raíz. Sí, entonces, pues digamos, este es el origen del racismo en todas sus diferentes manifestaciones. Y también del clasismo, porque como las clases sociales van a estar fundamentadas de acuerdo con este color de la piel, entonces pues las personas que tengan la piel más blanca van a tener mejores oportunidades y se van a considerar, mire, toda la cantidad de dichos que nosotros tenemos para legitimar esta locura, siguen siendo muy complicados. ¿Quién es gente y quién no es gente? ¿Sí? ¿Quién es de los unos o quién es de los otros? ¿Quién tiene apellidos que vienen de origen peninsular? Toda esta categoría de castas determina en la estructura mental de que hay gente mejor que otra, superior a otra, con más derechos o linajes que otra. Todo ese conflicto de identidad racial y de clase que no hemos resuelto en América Latina viene del sistema de castas. Eso es perfectamente válido para nosotros los neogranadinos que venimos de aquella época, pero en el caso del Perú era más pronunciado, porque además esto tenía una serie de gráficos, había pinturas de castas, y en las pinturas de las castas se mostraba cómo era que la gente se tenía que comportar moralmente de acuerdo al color de la piel, y de acuerdo al color de la piel, entre más oscura la piel, más agresiva la pintura. O sea, era más salvaje, más peligroso, más propenso a la delincuencia, que si era blanco, blanco, blanco. O sea, la gente de piel más clara la consideran paulatinamente moralmente superior, como si la condición moral, ética y espiritual de un ser humano estuviera determinada por la manera como está empacado. Porque el color de la piel, eso es un empaque, y es una cosa completamente aleatoria. Sí, entonces que la gente salga verde, amarilla o morada no la hace inteligente ni menos inteligente ni nada de eso, pero es convertir el color en un determinante de la moralidad y del derecho que una persona puede tener a la prosperidad o no, o a la negación de la prosperidad, a la educación o no, de acuerdo con el color de la piel. Eso hace que el mundo indígena se vaya considerando de menor valor, que la gente sea considerada de menor valor entre más fuertes sean los rasgos indígenas, medio aindiado, por ejemplo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Sí? O que la gente, si tiene los colores más parecidos al mundo afro, entonces ahí sí esté todavía más complicado, y que todo el mundo tenga que relacionarse con los blancos y blanquearse para que sus hijos tengan mejores oportunidades que de las que han tenido ellos. Por eso el término del mestizaje en las naciones afro es un término despectivo, porque para ellos implica blanqueamiento para que tus hijos tengan mejores oportunidades de las que tú tuviste. Entonces el término mestizaje, que en otro sentido describe la gran cantidad de mezclas de todos los pueblos que somos nosotros,
¿sí? En las comunidades afro tiene esa connotación que es sumamente delicada. La solución histórica a esto la dio José de Vasconcelos, al decir que todos nosotros seremos una raza cósmica, una raza que agrupa a todos los pueblos de la tierra para crear una lectura totalmente diferente del mundo, o lo que Octavio Paz diría, las peras del olmo. Pero resolver este tema de identidad histórico todavía sigue siendo un asunto entre nosotros que se interpone entre la igualdad y el ejercicio pleno de derechos de todas las personas, de todos los colores, en toda la América. Sí, y no solamente la América Latina, porque el enredo en que se metieron los de la América del Norte con las comunidades afro todavía no lo obtienen resuelto, y esos venían de los ingleses, y los que armaron el enredo ya fueron los Estados Unidos cuando fueron una nación. O sea, no es que ellos sean más avanzados en el tema, al contrario, allá la cosa fue infinitamente peor, porque a los indígenas los exterminaron y los metieron en estas grandes, en todos estos sitios donde les quitan las reservaciones, donde les quitaron toda su valía y su tierra. Y a las comunidades negras las segregaron y les hicieron una legislación para separarlas y montaron un racismo oficial después de terminada la esclavitud. Así que ellos no tuvieron soluciones históricas más amables ni mejores que las que ha pasado aquí. Este tema todavía no lo tenemos resuelto y es uno de los rasgos coloniales. Y en el caso del Perú, como les digo, hay cualquier cantidad de pinturas de casta. ¿Qué significaba la pintura de casta? Que una persona debía ver, de acuerdo con la piel que tenía, dónde era que debía ponerse, ¿sí? Cuál era el puesto y la sociedad que una persona tenía. Y esto, montado durante tantos siglos como ellos estuvieron acá, hace que cuando se vayan todavía siga con este tipo de categorías, todavía se crean que son verdad. Esto es una construcción totalmente artificial de una época, de un imperio que nos habitó, no es más. No hay nada real en que las personas sean mejores o peores, distintas por el hecho de que la piel sea más clara o más oscura. Y sin embargo, todavía esto, digamos, estamos hablando de 1500, de 1600, en que se establecieron estos sistemas de castas, y en el año 2015 de nuestro relato esto todavía no queda claro. Y todavía la gente no tiene claro que toda nuestra América es igual, sea cual sea el color de la piel. Este es el origen de las formas de racismo, de exclusión racial y de exclusión de clase que todavía permean en nuestro continente, en todas partes de él. Entonces, eso es un rasgo colonial terrible, porque en esa transposición de la mentalidad europea frente a la diversidad inmensa de pueblos que no solamente existían, sino que se potenció enormemente con la llegada de los pueblos africanos, da todas estas formas, estos matices de discriminación y de racismo, disfrazados de toda clase de eufemismos, acerca de quién es más idóneo o menos idóneo según este tipo de categorías. Entonces, bueno, esto es una cosa sumamente complicada, que debe ser todavía motivo no solamente de reflexión, sino de revisión histórica, porque es un tema delicadísimo en nuestro concepto de la igualdad como pueblos y como culturas, y de la valoración de nosotros desde un sentido de propia valía frente a nuestra historia. De Lima se va haciendo cada vez más grande y más poderoso, y se va haciendo el epicentro de todo por la riqueza del Potosí. Pero es que ellos también tienen otra cosa
que a nosotros no nos han contado mucho. Normalmente la historia del Imperio Español se ha contado solamente desde el Atlántico, como si hubiera sido solamente un tema del Océano Atlántico. Pero resulta que desde el Perú va a empezar a haber una serie de comercio con Filipinas. O sea, el Imperio Español de todas maneras quería llegar a Cataya-Zipango y de alguna manera lo logró. O sea, más allá de América, el intento no dejó de estar ahí. Magallanes va a estar al servicio de los españoles cuando hizo la gran vuelta y va a llegar a Filipinas. Entonces Filipinas se va a establecer como un punto del Imperio Español al otro lado del mar y al otro lado del Pacífico. O sea, no se nos olvide que el imperio también cubre Filipinas, sí, tanto como cubría el Caribe, también cubre Filipinas. Entonces encuentran una ruta, una corriente marina que puede llevar desde arriba, desde Nueva España, desde Monterrey, puede llevar directamente a Filipinas. Esa corriente marina va a crear otra forma de comercio que se va a conocer con el nombre de el Lanao de Manila o el Galeón de Manila. Un galeón podía cargar 20,000 toneladas. Estos galeones y estas naos, que son formas de embarcaciones, van a ser una ruta que durante más de 3 siglos va a transportar todas las riquezas, las joyas. Muchas de ellas, por ejemplo, venían de la nao de Manila y bajaban al Callao, o subían directamente también, y era una manera de transportar lo más valioso, porque en el Océano Pacífico, en la ruta de la nao, eso llega hasta Monterrey, Alta California. Por eso es que el Imperio Español va a llegar hasta la Alta California, porque uno dice, bueno, ¿y para qué se van para allá si esto aquí también está tan bueno? Porque es que por allá llegaban, de Monterrey podían establecer esta ruta por la corriente marina hasta Filipinas. Y esta ruta les dio una gran cantidad de posibilidades de riquezas porque era una ruta segura. Los problemas del Caribe eran inmensos por la piratería. Tratar de mantener las riquezas por el Caribe es muy dispendioso. Entonces ellos tenían la nao de Manila, el galeón de Manila, que le daba a Nueva España una importancia total en el proyecto imperial y que alimentaba la riqueza entre los dos puntos de la importancia del imperio, la Nueva España y el Virreinato del Perú. Entonces desde aquí también, y los astilleros de los galeones quedaban en Filipinas, así como los barcos que se armaban para llegar al Callao se armaban en Panamá. Sí, digamos, no es que usted haga toda la vuelta a todo, sino que es que usted tiene astilleros en distintos puntos y va montando los astilleros y desde ahí va montando las rutas. Cuando decían que en el imperio de Carlos V no se ocultaba el sol, era porque efectivamente en alguna parte era de día, durante las 24 horas del día, porque como llegaba hasta Filipinas, pues cuando era noche en un lado, de todas maneras, en otro lado era de día. Es que a nosotros no nos muestran el tema Filipinas. Pero el tema Filipinas es muy importante porque originalmente toda la investigación y toda la ruta y toda la inversión era para llegar a Cataya-Zipango. Y a Cataya-Zipango se llega desde allá. O sea, es el Asia también. Entonces, la historia desde el Pacífico es importantísima. Y nosotros no estamos familiarizados con esa parte. Estamos familiarizados con el Caribe, pero no con el Pacífico. Y el carácter del Callao y de Guayaquil es la historia del Imperio Español en el Pacífico. Callao, Guayaquil, Valparaíso y arriba Monterrey, sí, van a ser la historia en el Pacífico. Entonces, este imperio se va haciendo muy grande, muy grande, muy grande, y va a tener el tema de la piratería. La piratería también es un asunto que se ve según la geografía, como los ingleses y los franceses, sobre todo los ingleses, y más adelante los holandeses. Los ingleses no van a reconocer el Papa, y como no reconocen el Papa, no van a reconocer Tordesillas. Y como no reconocen Tordesillas, no reconocen el monopolio del imperio español y portugués sobre la América. Y como no lo reconocen, se van a dedicar a sabotearlo.
y la manera de sabotearlo es a través de la piratería. Y la piratería va a ser un asunto oficial, como en el caso de los corsarios, o una manera de apoyarlos, aunque sea indirectamente, como es en el caso de los piratas. Para los ingleses y para los franceses, los piratas son personajes importantísimos que contribuyen a la corona. Cuando Francis Drake da la vuelta por el Pacífico y logra atrapar uno de esos grandes barcos, con esa plata Inglaterra va a sanear la economía, Isabel I, y va a empezar las grandes empresas de colonización. Eso se llama el Golden Hind y lo tienen una muestra de eso en Londres. Entonces la piratería se mira según de la nacionalidad, desde donde vengan. Desde el punto de vista hispano era el terror. Desde el punto de vista anglo, era la manera como ellos peleaban la guerra por la supremacía imperial en el Caribe. Esto era parte también de lo que estaba pasando, y por eso la ruta del Pacífico es tan importante, y la nao de Manila va a ser fundamental. La forma como este virreinato se va reestructurando, la manera como se van a hacer las reformas borbónicas, que van a ser unos cambios administrativos fundamentales, de donde va a salir la independencia, que en el caso del Perú fue una independencia a regañadientes, y toda esta nueva estructuración del proyecto que somos nosotros dentro de este esquema del mundo es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de la Real Audiencia, de la institucionalización, de las minas de Potosí, de la nao de Manila, de la ruta del Pacífico, de la consolidación de un imperio y de las fatídicas herencias de los sistemas de castas en nuestra sociedad actual, en la narración de Ana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez, y para ustedes, feliz fin de semana. Por la vereda que va entonando como si fuera un bordón, compases de marinera con tu tacón, boquita de caramelo, cutis de seda, magnolia que se ha escapado de la alameda. En tu sonrisa hay un pañuelo que enamorado llega hasta el cielo, perfumado de jazmín, para bailar marineras por San Martín.